Hola, muy buenas tardes, Luis, Iván, Agustina, por acompañarnos y el resto de personas que también se nos unen y están ya conectadas puntualmente para compartir el día de hoy con la profesora Magdalena Vaz, que es profesora en la Universidad de la República en Uruguay y que es una experta que además aprecio mucho porque he tenido la oportunidad ya de compartir en alguna ocasión con ella en Quito. Estábamos recordando hace un momento en el año 2018 y me llamó mucho la atención por lo persuasivo de sus argumentos y porque además me pudo contar mucho sobre un caso de arbitraje de inversión que me parecía sumamente interesante, Philip Morris contra Uruguay. Entonces, Magdalena es verdaderamente una experta en el tema y tiene mucho que aportarnos sobre esto. Solo para comentar brevemente sobre su perfil, ella es profesora también de Relaciones Internacionales, es una internacionalista también, además de abogada por excelencia, y ha publicado ya algunos libros. El más reciente se llama Arbitraje de Inversiones y Derechos Humanos, un análisis particular del caso Philip Morris contra Uruguay, que fue publicado, me parece, en Uruguay en el 2017. Entonces, no quisiera privar de más tiempo a Magdalena. Tienes 40 minutos para exponer y todas las preguntas que ustedes quieran hacer las pueden poner por escrito o si no, yo les iré dando el micrófono en caso de que tengamos un público más controlado para que vayan interactuando directamente con Magdalena. Magdalena, el tiempo es todo tuyo. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, es un gusto saludarlos a todos desde Montevideo. Nosotros al nivel del mar, en este caso, el público que está en Ecuador, ya en otros niveles. Y agradecerle especialmente a Andrés por esta invitación y también por esta iniciativa que nos permite comentar y nos permite reflexionar de manera conjunta sobre temas pertinentes vinculados al derecho internacional y a las relaciones internacionales. Me parece bien interesante poder brindarles este enfoque desde las relaciones internacionales, con una proyección al derecho internacional público, para poder entre todos buscar caminos conjuntos para resolver esta problemática que se ha vuelto mucho más acuciante con la crisis del COVID-19. Así que dicho esto, comenzaremos. Les agradezco que todas las preguntas que ustedes tengan, si quieren las van escribiendo en el chat, que yo lo veo. No lo voy a ver en tiempo real, porque para poder pasarles la presentación, yo no veo esta pantalla que ustedes están viendo, voy a ver solo mi presentación. De todos modos, después vuelvo a verlo y ahí sí podemos comentar. Comencemos entonces. Bueno, el título de mi ponencia en este caso es Arbitraje Inversor-Estado y Derechos Humanos. Dentro de lo que es el ámbito del arbitraje de inversión, yo me voy a dedicar más específicamente a lo que es el arbitraje inversor-Estado. Esto es, inversor extranjero que tiene derecho a demandar al Estado receptor de la inversión bajo determinadas circunstancias. Estas determinadas circunstancias, ¿cuáles son? Se tiene que tratar de un tema jurídico, no político, debe tener prórroga de jurisdicción en algún texto jurídico que puede ser, como instrumento, podría ser un tratado bilateral de inversiones, un tratado de libre comercio con capítulo de inversiones, una ley doméstica vinculada a la inversión extranjera que regule o que regule directamente la inversión en el Estado, o perfectamente un contrato también. Y vamos a intentar hacer el cruce con los derechos humanos. Para esto, mi punto de partida y estas fotografías que son tomadas por mí, son hechas por mí, nos van a servir como hilo conductor para esta breve exposición. Como punto de partida, yo tomo la fragmentación del derecho internacional general. Esta fragmentación del derecho internacional general es percibida por la Comisión de Derecho Internacional. Recuerden que la Comisión de Derecho Internacional es un órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas, que en el informe del año 2006
establece cuáles son los riesgos de la fragmentación. Esto es, producto del aumento de temas susceptibles a ser regulados por las normas internacionales, hace que el derecho general se vea cada vez más dividido, más fragmentado en lo que denomina la CDI regímenes jurídicos autocontenidos. ¿Por qué son autocontenidos estos regímenes jurídicos, como puede ser el régimen internacional de protección de inversiones, el régimen internacional de protección de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, etcétera? ¿Por qué entonces son regímenes jurídicos autocontenidos? Me interesa este término, autocontenido, porque tienen reglas, valores y principios propios que no necesariamente son compartidos con otros regímenes, pero incluso no necesariamente son compartidos con el derecho internacional general. ¿Por qué? Porque tienen sus especificidades. Esa extensión, como decía, de las áreas que son susceptibles de regulación internacional han generado esta problemática, a la cual se le suma una segunda problemática. Los tribunales que entienden en estos temas cada vez son más y cada vez fragmentan más el derecho internacional. Por eso en esa fotografía que yo incluí, que no es de Montevideo, esta foto es de Buenos Aires, es la cúpula del Congreso de Buenos Aires, pueden ver cómo esa realidad está fragmentada. Esto es lo que sucede hoy en el derecho internacional. El riesgo, la colisión, el choque entre regímenes. ¿Por qué? Porque un mismo objeto sea regulado por dos normas que tengan solución diferente. Y aquí no es un problema de interpretación del derecho internacional. Está claro que el derecho internacional se interpreta. El problema es que tengo dos normas perfectamente válidas y tal vez con el mismo rango, tal vez de la misma fuente para aplicar a la misma situación. ¿Cómo elijo? ¿Cuál elijo? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Estas son las preguntas que nos surgen y que el informe de la CDI no resuelve. Simplemente pone el foco en que existe la fragmentación. Esta fragmentación se da justamente por la teoría del pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico se basa en tres postulados. Yo les voy a dejar en cada una de las diapos. Si me baso en algún autor en particular, les voy a dejar la referencia. En todo caso, después podemos hablar con Andrés si se les interesa alguno de estos textos. Yo los puedo dejar disponible en ese sentido, no hay problema. Entonces les decía, pluralismo jurídico, que es la base de esa fragmentación. Tiene tres postulados. El primero, los inevitables conflictos resultados de la diversidad de las normas básicas y preconceptos legales. Segundo postulado, diferentes intereses, prioridades y valores de los actores jurídicos de cada sistema que refuerza la necesidad de conformar estructuras e instituciones especializadas. Como decíamos hoy, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Aquí ni siquiera estamos hablando de bienes públicos globales, estamos hablando de bienes jurídicos protegidos, que muchos de ellos son bienes públicos globales. La salud, por ejemplo, la salud pública, la vida, el capital, por ejemplo, la reproducción del capital. Bueno, dejo todas estas preguntas. Y en tercer lugar, la racionalidad particular de cada régimen, producto de los subsistemas sociales a los cuales están vinculados. Este último punto parte más de una lectura, si se quiere, desde un punto de vista sociológico, vinculada a las élites que están involucradas en cada uno de esos regímenes. Por ejemplo, movimientos sociales, por ejemplo, sector empresarial, etc. A este pluralismo jurídico es al que reaccionamos. Y este pluralismo jurídico justamente es el que impacta en el régimen de solución de controversias inversor-Estado. Como yo les mencionaba en la primera diapo, se puede dar una posible colisión, es una eventual colisión, no quiere decir que siempre suceda. El problema es cuándo sucede. Esa posible colisión, en el caso puntual que vamos a analizar, es entre el régimen internacional de protección de inversiones con el régimen de protección de los derechos humanos. Esa colisión que ustedes la pueden ver
Allí traté de ilustrarla con esa imagen que parece cuasi futurista. Esto sí es Montevideo, lo que se denomina la torre de las comunicaciones, que en realidad son varias torres, que parece cuasi futurista y producto del enfoque en ese caso, parece que estuvieran superpuestos ambos edificios. ¿Por qué tenemos un problema o un riesgo en la colisión de regímenes? Ya el término colisión nos da la pauta de que hay una dificultad. Bien, esa dificultad se puede dar justamente porque un Estado, frente al temor de una demanda por parte de un inversor extranjero o una posible demanda, porque a veces ni siquiera es el temor de la demanda per se porque ya fue demandado o ya tuvo una notificación de que se va a iniciar un arbitraje. Puede ser simplemente una notificación por parte de la empresa diciendo que está estudiando la posibilidad de iniciar un arbitraje o está viendo qué medidas tomar producto de la nueva normativa del Estado o producto de esa discusión parlamentaria que se está dando en función de la mayor protección de la salud. Esto puede generar parálisis o congelamiento normativo. Esto es, el Estado se abstiene de regular por temor a la demanda. Aquí la pregunta es, si el Estado se abstiene de regular, las empresas no terminarían siendo pseudo creadoras de normas lo puse entre comillas porque aquí tomo las palabras de Julian Arato, un docente de la Universidad de Brooklyn que escribió este trabajo brillante sobre el tema, sobre las empresas como creadoras de normas, y él argumenta en un momento que esto iría hasta contra los principios básicos democráticos. ¿Por qué? Porque es la empresa que presiona, a veces sin ni siquiera haber demanda, presiona y la norma deja de discutirse en el Parlamento, por ejemplo. Ahora les voy a poner un caso preciso con una controversia, pero les voy a poner un ejemplo que se está dando en Uruguay, que los ecuatorianos lo conocen muy bien, esta situación. Nosotros desde este año, prorrogado varias veces, tenemos el etiquetado obligatorio de alimentos en el cual, mediante unos hexágonos en color negro, color plano negro y letras en blanco, se establece que ese alimento en particular tiene exceso en grasas trans y exceso en azúcares y también en sal. Estos son creo que son estos 4 elementos. En Ecuador lo tienen porque yo lo vi en el año 2018 cuando nos conocimos con Andrés, lo vi, ustedes tienen el sistema de los colores del semáforo, que aparentemente ha probado ser menos efectivo que el de los hexágonos en blanco y negro, según la Organización Mundial de la Salud. De todos modos, en Ecuador, para mí que no lo conocía, lo vi en el supermercado con los chocolates se veía clarísimo. Creo que es positivo que se proteja la salud del consumidor, indicándole que ese producto, justamente eso que va a consumir, tiene, por ejemplo, exceso en azúcares o tiene exceso en sal. Ustedes creo que usan alto, medio, bajo con el tema de las luces los colores de las luces del semáforo. Bueno, muy bien. ¿Qué pasaría si una empresa entiende que eso va en contra de una inversión protegida? Protegida, por ejemplo, por un tratado bilateral de inversiones. ¿Podría iniciar un arbitraje de inversiones? La respuesta es sí. Y el Estado está protegiendo la salud pública y el Estado tiene la obligación de proteger la salud pública. Deberíamos recordar eso también. No solo tiene la obligación de proteger las inversiones extranjeras, sino que tiene la obligación de proteger la salud pública. Este es un ejemplo que en Uruguay todavía no se dio. Tenemos el gran signo de pregunta si no va a suceder en el futuro. Les voy a poner 2 ejemplos. Traje 2 ejemplos para desarrollar, pero voy a mencionar otras controversias más. Como soy uruguaya, quiero compartir con ustedes
el caso Philip Morris contra Uruguay, que fue uno de los casos más emblemáticos en el sistema de solución de controversias inversor-Estado de los Unidos, sobre todo por el hecho que una tabacalera iniciaba por primera vez un arbitraje contra un Estado, y justamente lo eligió Uruguay, un Estado pequeño, con un PBI muy, muy, muy inferior a la renta anual de la empresa. Y luego sucedió algo similar en Australia, con algunas diferencias en cuanto al proceso, porque en el caso de Australia, el, el tribunal que entendió, que fue la Corte Permanente de Arbitraje, fue un tribunal ad hoc dentro de la Corte Permanente de Arbitraje, en el caso de Uruguay es el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, también un centro que administra arbitrajes. Les decía, en el caso de Australia se entendió que la demanda no tenía sustento en cuanto a la forma, por eso hay algunas diferencias. El caso de Australia, el quid de la cuestión había estado que Philip Morris Asia se asienta en Hong Kong para poder demandar a Australia, pero se asienta a posteriori del inicio del proceso. Así que ese caso no lo voy a tratar, voy a tratar el Uruguay, que se entendió en el fondo. Bueno, ¿cuál ha sido la evolución en Uruguay hasta llegar a la regla del 80-80 y la regla de la presentación única, que son las dos normas controvertidas? En realidad hay un gran paquete de normas vinculadas a la lucha contra el tabaquismo, que convengamos que la Organización Mundial de la Salud la ha impulsado en todo el mundo y de manera muy efectiva en un número importante de estados. En el caso de Uruguay, si ustedes ven, para las cajillas de cigarrillos o marquillas de cigarrillos, la primera medida se toma en el 2005, que era simplemente la advertencia en letras sobre fondo blanco. Luego comienzan las imágenes en el año 2006, continúan en el 2008, 2009, hasta llegar hasta llegar a diciembre de 2009 con la regla del 80-80. 80% de la cajilla por el frente y por el reverso debían de tener advertencia sanitaria en forma de imágenes, ¿sí? Eran fotografías que advertía cuáles eran los efectos nocivos del consumo de cigarrillos. A su vez, hay otra norma que es controvertida, que es la regla de la presentación única, y en esto Uruguay innova en todo el mundo. Si tomamos el convenio marco sobre control de trabajo, del tabaco, Uruguay interpreta que para evitar los descriptores engañosos como light, suave, liviano, debe establecer que para cada una de las marcas comerciales únicamente se permita una versión de producto. Les pongo el ejemplo que está en el primer recuadro, que es el de Marlboro. Marlboro teníamos Marlboro rojo, Marlboro light, Marlboro azul, que era un poco más suave que el light, y Marlboro mentolado. Tuvo que elegir Philip Morris quedarse únicamente con el Marlboro rojo, que es si se quiere, su caballito de batalla desde siempre, que era eran los cigarrillos que fumaba el vaquero, el cowboy de la clásica publicidad de Philip Morris, bueno, que muere de cáncer de pulmón, justamente la ironía del consumo del tabaco, creo que es eso, la ironía para la empresa, la realidad para los consumidores en tanto tiempo dentro de su vida, pues es uno de los riesgos. Bueno, esto que es único para Uruguay hace que deban de sacarse una serie de versiones, una serie de marcas del mercado y quedarse con una sola. Una empresa competidora de Philip Morris, les voy a contar el lado B del caso, una empresa competidora de Philip Morris, ¿qué hace? Saca ciertas marcas del mercado, pero las sustituye por otras, con colores similares, con algún uso
por ejemplo, la caligrafía, similar, lo que se denominan las marcas de coartada. A los ojos del consumidor parece que es la misma y me recuerda, marketineramente me recuerda la marca que yo consumía y la compro. Esas son las marcas de coartada. Philip Morris no hizo esto. Eso lo hizo una empresa competidora de Philip Morris. Muy bien, estas son las dos normas que Philip Morris controvierte. Durante todo el proceso, en Uruguay hubo cambio de gobierno, mismo partido político, el Frente Amplio seguía siendo el partido político en el gobierno, no es el partido político que gobierna Uruguay desde el 1 de marzo de este año, pero sí lo era desde el día 1 del caso Philip Morris hasta el último día. Pero en el interín, otro presidente, que no es Tabaré Vázquez, oncólogo de profesión, otro presidente como lo fue José Mujica, enlentece el camino hacia la cajilla plana o el plain packaging. Creo que en el caso Philip Morris, si bien ya veremos que el laudo fue positivo para el Estado, se ve con claridad, como lo advirtió Alfred de Zayas, el experto de Naciones Unidas para Orden Democrático, enlenteció, hay una situación de congelamiento, parálisis normativa, a seguir avanzando en la regulación de la salud pública. En definitiva, a seguir protegiendo lo que es el espacio de política pública. Vamos al laudo. El laudo del 8 de julio de 2016 fue favorable a Uruguay y textualmente, ahí incluyo una parte del laudo que dice: las medidas impugnadas fueron un ejercicio válido del poder de policía, esto es del derecho de regular de Uruguay, para la protección de la salud pública. En este carácter no pueden constituir una expropiación de la inversión de las demandantes. Que el tribunal haya entendido que estamos dentro del ámbito del derecho de regular de los estados, que es el corazón, es el centro del espacio de política pública, es muy importante. La pregunta es, en otros casos, ¿qué podría suceder? ¿Es solo la salud pública? ¿Esto es porque existe un convenio marco sobre control del tabaco? Bueno, dejo todas estas preguntas porque todavía no tenemos respuesta. Voy al segundo caso que quiero analizar de manera general, que ya voy en casi un poquito más de la mitad del tiempo, que es el caso Patrim contra El Salvador. Patrim es una empresa minera que sufre las consecuencias de que El Salvador suspenda de facto la concesión o renovación de permisos de explotación minera hasta tanto no se realizara un diagnóstico sobre el impacto ambiental. Esto se da en el año 2008, pero el gobierno de El Salvador no suspende solo la renovación del permiso de PACRIM para el proyecto en la zona de Cabañas, suspende todos los permisos. ¿Qué reclama PACRIM entonces? Que el Estado modificó ilegítimamente el régimen jurídico y solicita que se lo indemnice, 284 millones de dólares. Algo que no hemos mencionado es que muchos de estos procesos son millonarios, incluso muchísimo más que los casi 23 millones de dólares de Philip Morris, que finalmente no tuvo que pagar Uruguay, o los 284 de PACRIM. ¿Cuál es el contexto? Porque el caso PACRIM tiene algunas situaciones previstas que son bastante más complejas que la controversia anterior. Hay un fuerte apoyo de la sociedad civil organizada, especialmente sociedad civil que responde contra la megaminería a cielo abierto para proteger el agua. Y se dan una serie de lamentables situaciones vinculadas a desapariciones, lesiones y fallecimientos de activistas vinculados a temas de medio ambiente. Es muy difícil, hay que reconocerlo, poder hacer el enlace entre el caso y las desapariciones. Sin embargo, son activistas que estaban protestando contra este emprendimiento, vamos a decirlo así, minero. El laudo finalmente es
positivo para el Estado. Les traje dos casos que son positivos para el Estado. El tribunal ad hoc falla a favor de El Salvador y pocos meses después El Salvador se convierte en el primer estado en el mundo que prohíbe la minería metálica en todo el país, luego de 7 años de congelamiento normativo, porque, de nuevo, El Salvador espera tener un laudo a favor para poder realizar un cambio normativo sin ningún tipo de sin ningún tipo de demanda de otra empresa. Algo similar sucedió, yo les contaba el caso de Australia, pero algo similar sucedió con Nueva Zelanda, con las cajillas de cigarrillo planas, que Nueva Zelanda esperó que el laudo contra Australia fuera favorable, en este caso por una cuestión vinculada a la forma, al procedimiento, y luego de esto, Nueva Zelanda sanciona la norma vinculada a la cajilla plana, norma que durmió en el Parlamento a partir del día que Australia fue demandada. Así que el congelamiento normativo no solo se puede ver dentro del mismo Estado con los dos ejemplos que les mencioné, sino que se puede ver cuál es su impacto en terceros. ¿Estas son las únicas controversias? No, no son casos aislados. Les puse aquí 3 ejemplos, pero podríamos tener muchísimos más. Traté que fueran ejemplos de Latinoamérica, en este caso, o Latinoamérica y el Caribe, porque también tomamos el caso de El Salvador. Aguas del Tunari contra Bolivia fue uno de los casos más millonarios de la historia del arbitraje inversor-Estado. Finalmente hubo un acuerdo entre la empresa y el Estado boliviano y tiene que ver con el acceso al agua potable. Otro caso que todavía está pendiente de resolución es la controversia de Ecooro contra Colombia por la protección del páramo de Santurbán. Esto está haciendo que Colombia, que era un estado que no tenía demandas en el régimen de solución de controversias inversor-Estado, ya cuente con más de una decena. No solo en este ámbito, tiene demandas en otros ámbitos vinculados al ámbito bancario o al ámbito también de la telefonía móvil. Esos casos yo no los he seguido, sí he seguido estos los que están vinculados con la protección del páramo de Santurbán. Los páramos son la fuente del 80% del agua potable en Colombia. Y el caso Bear Creek contra Perú, que este caso tiene un laudo contrario al Estado, pero es bien interesante la opinión disidente del árbitro Philip Sands, que establece que en esta controversia, donde uno de los temas que se discute es la licencia social, esto es la consulta a los pueblos indígenas que están en la zona justamente donde se va a dar ese proyecto de explotación minera, esa consulta hizo, o la forma en cómo se realizó la consulta en idioma español, no en los idiomas nativos de cada uno de esos grupos. Esto generó protestas sociales que hace que el Estado quede encorsetado finalmente en la decisión a tomar. Por eso el árbitro disidente entiende que si bien el Estado podía haber tomado una decisión menos drástica, esto es no suspender el decreto que se está cuestionando, sin embargo, el Estado no tenía otra opción que tomar alguna decisión. Esto es bien interesante, no solo porque aparecen normas vinculadas a temas laborales, ¿sí? Son normas vinculadas a temas que regula la Organización Internacional del Trabajo, sino que también aparece una vez más la soberanía estatal. Esto es, ¿cuál es el margen de maniobra que tiene el Estado en ese espacio de política pública? No nos olvidemos que en el año 2003 la UNTAD, que es una de las instituciones vinculadas a la gobernanza del sistema, ya reconoce que el régimen de solución de controversias inversor-Estado justamente lo que hace es constreñir, restringir el espacio de política pública. Bueno, ya para ir cerrando y dedicarme solo unos minutos a lo que tiene que ver con la situación actual, porque no podía dejar pasar COVID-19, arbitraje de inversiones.
¿Son casos aislados? La respuesta es no. ¿Existieron reacciones de los estados ante el régimen de solución de controversias inversor-estado? Sí, incluso hasta la semana pasada hemos encontrado reacciones. 2007, Bolivia se convierte en el primer estado en abandonar el CIADI. Lo siguen Ecuador en el 2009 y Venezuela en el 2011. Son diferentes los procesos de Bolivia al proceso de Ecuador, al proceso de Venezuela. Son bien diferentes entre sí. 2015, nuevo modelo de acuerdo de inversiones propuesto por Brasil, que no tiene solución de controversias inversor-Estado basada en el arbitraje. En este punto es bien interesante porque si bien comienza con un gobierno del PT, actualmente el gobierno de Bolsonaro sigue negociando este tipo de acuerdos. Y 2020, esto es de hace 10 días más o menos, hay un acuerdo entre 23 miembros de la Unión Europea para terminar los tratados bilaterales de inversión intra-Unión Europea, o sea, entre ellos. ¿Por qué? Básicamente por dos casos que se dieron en la Unión Europea, como es el caso Mícula y el caso ACMIA, en el cual las instituciones comunitarias entienden, por un lado, que en los procesos entre una empresa que sea nacional de un Estado de la Unión Europea contra un Estado de la Unión Europea, una indemnización va a ser una forma ilegal de pago a ese Estado, de pago a ese actor no estatal, al inversor extranjero, y por otro lado que los procedimientos arbitrales inversor-Estado son contrarios al derecho de la Unión Europea porque establecen tribunales que no están previstos por el derecho de la Unión. Ahora bien, este acuerdo que se firma hace 10 días, hay que darle una vuelta de tuerca. ¿Cuál es la vuelta de tuerca? La Unión Europea no se retira del Tratado de la Carta de la Energía. El Tratado de la Carta de la Energía es la base jurídica por la cual estados como España acarrean casi 50 arbitrajes en el ámbito de las energías renovables, y hoy España es el segundo estado más demandado del mundo en el régimen de solución de controversias inversor-estado. Bueno, esto en realidad, estas últimas diapos es ¿cómo decirlo? Una actualización a mayo de 2019 de todos estos, mayo de 2020, perdón, de todos estos temas que vengo trabajando desde hace varios años, incluso en mi tesis doctoral. Hemos visto, sobre todo en el mes de abril, se vio una tendencia hacia un reclamo de un retorno del Estado. No es llamativo que se pida más Estado desde sectores más progresistas, más vinculados a determinados partidos políticos o desde estados justamente que están gobernados por sectores progresistas. Lo que sí es llamativo que ese pedido de más Estado venga desde un editorial del Financial Times, una publicación que está vinculada con el orden neoliberal. Parecería que el COVID-19 está haciendo un quiebre. Incluso ese editorial, que si no lo leyeron, los invito a leerlo, lo que pide es un nuevo contrato social, donde el Estado tenga un rol mucho más fuerte del que tiene hoy. Entonces mi pregunta es, y ese es el título, de hecho traje el título no del último libro, sino del anterior, del que le regalé a Andrés en el 2018, la pregunta es hacia un retorno del Estado. ¿Estamos en un momento fermental en las relaciones internacionales donde vamos a encontrar un retorno del Estado? Bueno, yo lo primero que diría en este punto es que si hay un retorno del Estado es porque en algún momento el Estado se retiró. Nadie pide un retorno del Estado, nadie pide más Estado si ese Estado no fuera débil. Si tuviéramos estados fuertes, esto no estaría pasando el pedido, no el COVID-19. El COVID-19 es una situación totalmente disruptiva. Si es un cisne negro o no, bueno, lo podremos
lo podremos discutir, pero que es disruptiva es casi que un año. Entonces, aquí tenemos una pregunta. ¿Este pedido de retorno del Estado es una respuesta a la retirada del Estado, como tan brillantemente analizó Susan Strange en su momento? El libro de Susan Strange es de fines de los 90, yo en realidad aquí les puse el año de la versión en español que todos manejamos. ¿Es el momento de analizar en realidad el rol del Estado? Porque es muy fácil pedir más Estado. Ahora, tenemos que analizar por qué. Ese rol del Estado y de las empresas transnacionales, porque necesariamente tengo que ver los actores no estatales, se da en el marco de una nueva geografía de poder, como analiza la socióloga Saskia Sassen, que tanto ha aportado a las relaciones internacionales. En esa nueva geografía de poder, justamente, los actores no estatales tienen un peso fundamental. Mi temor es que ese clamor por más Estado genera un reflejo, como lo pueden ver en esa fotografía del Palacio Salvo, que también se ve su reflejo distorsionado. Si nosotros pedimos más Estado, pero no hay cambios en el régimen de solución de controversias inversor-Estado, va a ser una ilusión pasajera. ¿Por qué? Porque va a haber una serie de demandas contra los Estados que en vez de fortalecerlos, los van a debilitar. De hecho, y con esto completo la idea del arbitraje inversor-Estado y el COVID-19, desde la UNTAD la semana pasada se hizo público un informe en el cual, con claridad, indican que existe el riesgo de aumento de demandas de demandas por medidas tomadas para paliar el COVID-19. Uno de los ejemplos que ellos manejan es la situación de Perú y las concesionarias, ahí me faltó una S, de peajes, porque se suspendió el cobro de peajes, producto justamente de las medidas para paliar el COVID-19, y estas concesionarias de peajes están en manos de empresas extranjeras, pueden demandar a los estados. Esto ya lo han dicho desde varios partidos políticos. Desde la academia, la semana pasada también tenemos una propuesta de moratoria de los arbitrajes inversor-Estado. Esa moratoria es que mientras dure la crisis del COVID-19, no se continúen con los arbitrajes en curso y no se generen nuevos. Y también una restricción para nuevos arbitrajes. ¿Por qué? Porque los estados deben de atender la situación actual y no deben de usar su presupuesto para atender arbitrajes inversor-Estado en vez de atender situaciones de salud pública. Y aquí viene la última pregunta. ¿Qué va a pasar en el futuro? Crisis económicas y arbitraje inversor-Estado. La experiencia de Argentina y de España con las crisis económicas indican que Argentina es el número 1 dentro de los estados demandados y España es el número 2. Los números son números, no nos olvidemos de eso, ¿sí? Yo soy un poco contraria a la mímesis en el estudio de las relaciones internacionales. Esto es estudiar los hechos tal cual son y olvidarme de la perspectiva del investigador. Prefiero un abordaje estético en el cual la perspectiva del investigador al menos se reconozca. Sin embargo, los números son importantes en este caso. ¿Por qué Argentina es el número 1 y España es el número 2 en los demandados? Justamente por las crisis económicas. Entonces, vayamos a las reflexiones finales, y aquí incluí otra foto de las torres de las comunicaciones, que es bastante futurista, porque es una forma de mirar hacia el futuro, qué es lo que va a pasar. Primera reflexión, los casos no son indiferentes para los estados, incluso cuando tienen un laudo a favor. El presupuesto del Estado para hacer frente a los arbitrajes puede ser que vuelva, pero en el momento que lo gastó no tenía posibilidad de atender, por ejemplo, los efectos del COVID-19. Los tribunales arbitrales ad hoc terminan comportándose como órganos de contralor externo de la actividad estatal. Yo no soy especialista en derecho público interno. Tal vez un especialista en derecho público interno podría hacer un comentario más vinculado al carácter democrático justamente de estos tribunales arbitrales ad hoc, porque son órganos de contralor externo, no están previstos en ninguna constitución, por ejemplo. No nos olvidemos del efecto congelamiento normativo
las empresas transnacionales como pseudo creadoras de normas. Vuelvo a recomendarles ese artículo brillante de Julián Arato. Y por último, una pregunta para dejar una reflexión. A mí me gustaría dejar más preguntas que respuestas, porque la idea era discutir, es si el problema está en los casos o el problema está en el sistema. Creo que si desde la UNTAD, una institución tradicional en la gobernanza del sistema, ya se pone foco en los riesgos, si ya la Unión Europea está buscando forma de salir de los tratados bilaterales de inversión, parecería que el problema no son los casos, parecería que el problema está en el sistema, y lo que tendríamos que buscar desde todos los estados es ver cómo reformar ese sistema, pero reformarlo profundamente y atender las demandas de todos los sectores. Ver los estudios de impacto, ver cuál es la opinión de la sociedad civil organizada y ver la opinión de la academia también. Bueno, les agradezco mucho por la atención y quedo abierta a las preguntas. Voy a volver aquí, así los veo a todos. Quedo abierta a las preguntas. Lo que voy a hacer es dejar de compartir, así nos vemos nosotros dos. Sí. Excelente, Magdalena. No sé si me escuchas correctamente. Perfectamente. Bien, quería agradecerte por esta exposición que ha sido sumamente interesante desde la perspectiva de relaciones internacionales, digamos un análisis más cercano, no necesariamente abogadil o muy centrado en las normas. Voy a hacer un pequeño comentario tomándome esos beneficios discrecionales de moderador, porque hubo algo muy interesante que tú mencionaste hace un momento: el control a nivel de derecho interno de las decisiones de los tribunales de arbitraje internacional. Bueno, Magdalena nos ha mostrado aquí algunos casos que definitivamente nos ponen a repensar. En el arbitraje internacional aplica el principio de proporcionalidad. Hay medidas que, aunque afecten a los inversores extranjeros, están justificadas bajo los poderes de policía o medidas de orden público. Claros ejemplos son Aguas del Tunari versus Bolivia y Philip Morris versus Uruguay. Es decir, parece que el Estado también tiene un ámbito legítimo de regulación, ¿no? Entonces esto nos plantea un problema a nivel constitucional, porque significa que la soberanía legislativa ya no está en los legisladores, en las personas que votamos, ni está en el Ejecutivo y el plan de gobierno con el cual se promociona y lo votamos presidente, sino que está en tres personas que no conocemos, posiblemente europeos o estadounidenses, y que deciden a fin de cuentas si la legislación de un país es válida o no es válida. Y nosotros solo podemos hacer un parangón de esto en el derecho internacional. Como todos ustedes saben, nosotros o la mayoría de países del continente americano estamos en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que ha desarrollado que la Corte Interamericana adopte la doctrina del control de convencionalidad. Esta doctrina le permite a la Corte declarar que una ley, que una disposición de gobierno es contraria a la convención y por tanto debe reformarse y por tanto no debe surgir efectos ab initio. ¿Cuál es el problema de esta maravillosa doctrina fundada en los derechos humanos? Que como la Corte no tiene poderes coercitivos, esas reformas legales o nunca se hacen o toman 10, 20 años en realizarse. Entonces, ¿qué pasa con el arbitraje de inversión? Totalmente lo contrario, porque si bien ellos no han desarrollado esa doctrina de decir, ustedes tienen que adaptarse a lo que dice el Tratado Internacional de Inversión y reformar su legislación, sí que cuenta con un instrumento mucho más poderoso que Magdalena Vaz lo acaba de exponer. Una sentencia millonaria en contra de un Estado latinoamericano, de facto, te obliga a cambiar tu legislación para no recibir nuevas demandas a futuro. Entonces yo creo que esta es una reflexión importante, no solo por el tema de soberanía y de democracia, que sí que lo es, sino porque también hay un motivo institucional detrás. Los tribunales de arbitraje
no siguen la doctrina del stare decisis, es decir, no están vinculados por sus propios precedentes. Como cada tribunal es distinto para cada caso, no se consolida nunca una línea jurisprudencial con la cual los estados puedan tener cierta seguridad jurídica de lo que pueden y de lo que no pueden hacer, ¿no? Puede venir un caso Philip Morris en el futuro y sin ningún problema podrían sancionar al Estado que haya regulado el tema de las cajetillas de tabaco. Con lo cual yo creo que todo esto nos tiene que llevar a una reflexión profunda. Eh, Habiéndome tomado todo este tiempo, voy a proceder a hacerle un par de preguntas a Magdalena. Nos pregunta alguien, hola, otra controversia que puede estar jugando en los tiempos de regulación y solución de los problemas de deuda externa en Latinoamérica podría ser Alpi y Becara versus Argentina. ¿Podrías explicar quizás un poco este caso para los que no conocemos? Sí, me estaba fijando si era el caso Ablacat, porque en realidad ese caso fue cambiando quién quedaba primero en la demanda, porque algunos se bajaron. Este caso creo que va a ser de especial interés en breve, muy en breve. Esperemos que no, pero creo que va a ser de especial interés muy en breve. Este caso tiene que ver con la reestructuración de deuda de Argentina, justamente de la deuda soberana que hace muy pocos días, también estamos hablando de cuestiones también de coyuntura, pero de coyuntura de esta semana, ¿sí? Que hace muy pocos días también ha habido un llamamiento internacional justamente por el préstamo que tiene Argentina y cómo va a tener que reestructurar su deuda soberana en función de ese préstamo que recibió Argentina del Fondo Monetario Internacional. La gran diferencia con la situación del caso Ablacat contra Argentina con la situación actual es que ahora Argentina tiene el Fondo Monetario Internacional a su favor en el sentido que está afín a los cambios que se deban realizar, porque de lo contrario Argentina no va a poder pagar, no solo hoy, no va a poder pagar nunca. Hay una realidad, no en vano, Martín Guzmán es el ministro de Economía de Argentina. ¿Sabes qué? Perdón, voy a hacer un paréntesis. Me escucho con eco. No sé si los demás me escuchan con eco. Estamos con el problema del eco. Sí, parece que sí, que estamos todos con el problema del eco. Andrés. Sí, pero me parece que era por mi micrófono que ya lo he cerrado ahora. Ah, perfecto, perfecto. No, perdón que interrumpí lo que estaba diciendo, pero era como medio difícil seguir escuchándome. Era como escucharme dos veces, ¿no? Era la reflexión y la glosa de la, la reflexión. Bueno, este caso, Ablacat contra Argentina, creo que lo que tiene de interesante, yo no me dediqué a estudiarlo, este caso particularmente, pero creo que lo que tiene de interesante es lo siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, muy en breve, con la reestructuración de deuda de Argentina? ¿Qué pasaría si los tenedores de deuda pública deciden demandar al Estado? Demandar al Estado en un tribunal internacional. No estamos pensando en demandar al Estado en un tribunal doméstico, porque ahí tenemos otro problema, que es el de la inmunidad de jurisdicción de los estados. Y ahí tuvo Argentina todo el litigio con los fondos buitre en el tribunal del infelizmente famoso juez Griesa. ¿Qué pasaría si los tenedores, entonces, vuelvo a decir, como todos los temas de derecho internacional en algún punto están entretejidos entre sí, es increíble. ¿Qué pasaría si deciden, si la cuerda se tensa en algún momento y los tenedores de deuda actuales deciden demandar a Argentina? ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden demandar a Argentina en el CIADI? Y si encuentran un tratado bilateral de inversiones que es favorable a ellos, esto es que fue firmado y está en vigor
por el estado de su nacionalidad y podrían hacerlo, ya tenemos un antecedente. Hacer futurología es muy difícil, pero el riesgo está. Y el riesgo, vuelvo a decir, es la restricción del espacio de política pública, porque si hoy Argentina, y lo estoy diciendo como uruguaya, no lo estoy diciendo como argentina, tal vez un argentino daría otra versión, pero si hoy Argentina no reestructura su deuda, no solo no va a poder hacer frente al COVID-19, sino que no, ese entramado productivo que quiere proteger, va a ser muy difícil que lo haga. Pensemos, y no quiero seguir trayendo temas al debate, pero pensemos en la situación de Argentina en el Mercosur. Tal vez los que están en Ecuador no están tan enterados de lo que está pasando con Argentina en el Mercosur. Argentina primero anunció que se iba a retirar de las negociaciones comerciales externas del Mercosur que estaban en curso. Las que estaban cerradas, o cerradas entre comillas, no. Luego esta posición tuvo un viraje. Yo no lo interpreto como un viraje, en realidad creo que tuvo una aclaración que fue que va a participar si le resulta conveniente, pero si le resulta conveniente en función de qué? En función de sus sectores productivos, en función de la protección de su industria. Bueno, si Argentina está tomando estas medidas en el Mercosur, imagínense las medidas que tendrá que tomar en el futuro si la negociación de deuda no es una realidad. ¿Y qué pasa si el principal acreedor de un banco, pensemos en un caso privado, el principal acreedor de un banco se cae? Es difícil pensar que un Estado se caiga, pero piensa en una empresa, se cae. Y es un acreedor muy importante. Es el que tiene el préstamo más importante. ¿Qué le pasaría a esa institución bancaria? Si es un banco muy importante, podríamos decir, bueno, tiene un problema ahora. Y si estamos hablando del Fondo Monetario Internacional y su principal acreedor se cae, me parece que ahora el Fondo Monetario Internacional es el más interesado en que Argentina no se caiga, justamente, más con las medidas que Argentina está tomando. ¿Sí? Había otra pregunta que yo había visto. Sí, te la fui leyendo en orden. Tenemos otra de Iván que dice, buenas tardes, ¿cuáles serían las consecuencias de que un Estado con un laudo dictado en contra no cumpla con las obligaciones adquiridas? Por ejemplo, el pago de multimillonario a una petrolera internacional. ¿Qué pasa si un Estado incumple un laudo? Bueno, espera que algo hice acá que no... Ay, ahora te veo de nuevo. Bueno, ¿qué pasa si un Estado incumple un laudo? ¿Qué pasa si un Estado incumple una sentencia? Esas son las preguntas más desde la filosofía del derecho internacional público, justamente porque es un sistema que no tiene, como en el derecho interno, esa posibilidad de coerción. No hay ninguna institución que haga que el Estado que incumple se ve obligado a cumplir. Sin embargo, pero aunque siempre hay un sin embargo, un obstante, un sin perjuicio de lo anterior, el derecho es así. Sin perjuicio de lo anterior, se han dado algunas situaciones en el mundo. Con los arbitrajes por las energías renovables contra España, hubo algún caso a fines del año pasado. España está prácticamente ahogada por la Unión Europea, que le dice que no pague, que no puede pagar, porque es un pago ilegal conforme a la normativa de la Unión, núcleo duro de la normativa de la Unión. Pero ¿qué le pasa a España por otro lado? Comenzaron algunos acreedores a presentar demandas en tribunales internos de Estados Unidos. Tribunales internos que lo que están buscando es la ejecución de esos laudos y tratando de ejecutar los bienes de España. Recordemos que en el caso de la inmunidad de ejecución, no todos los bienes
entran en esa inmunidad de ejecución. Hay algunos que específicamente sí, que de hecho tienen normas específicas, los buques del Estado, por ejemplo, en la Convemar está previsto a texto expreso. Donde se encuentren con algún juez similar al juez Griesa, pero además que ya tenemos antecedentes, ¿no? Donde se encuentren con un juez en Estados Unidos similar al juez Griesa, y podrían estar en problemas los estados, jueces internos estoy hablando. Cualquiera de ustedes me puede decir, bueno, pero estamos hablando de Estados Unidos, que tiene 4 demandas, creo que se llaman demandas privadas, no sé exactamente la denominación en español, en inglés se llaman class actions, contra China, y 2 de estados, son los procuradores generales de 2 estados de Estados Unidos, primero Missouri y el 8 de, miro para allá porque tengo un almanaque, el 8 de mayo, o sea, el viernes de la otra semana, se sumó la demanda del estado de Mississippi también contra China. Y estamos hablando claramente de situaciones en las cuales hay no inmunidad de ejecución, inmunidad de jurisdicción. No podríamos decir, además basado incluso en una teoría conspiratoria, pero no podríamos decir que la expansión de un virus es un acto de gestión. El control de la salud pública es claramente un acto de imperio. Nadie podría pensar que es un acto comercial. Sin embargo, hay demandas contra China en tribunales de Estados Unidos. La demanda de Missouri, de la Procuradora General de Missouri, yo no la tengo todavía. Tengo la de Mississippi, tengo la de fines de abril. Si alguno de los presentes la tiene, la quiere compartir conmigo, le agradezco mucho. Yo todavía no la tengo. Sé que está disponible en alguno de estos sitios que son pagos, pero yo no accedí todavía a ella, pero supongo que en breve vamos a acceder todos. Así que bueno, ese es el problema. El derecho internacional no lo resuelve, sin embargo, algunos ordenamientos jurídicos internos, bueno, parece que el derecho internacional no se cumple de la manera más adecuada. Tenemos 2 preguntas más. Sí, solo para complementar esa respuesta muy completa que has dado, diría que el convenio CIADI sí que permite ejecutar en cualquier tercer país contra cualquier cuenta bancaria, cualquier reserva que tenga ese estado en el exterior, ¿no? Y en el caso del convenio CIADI, un laudo arbitral eh, no se puede o no necesita homologación a nivel interno. Y por tanto los jueces tampoco pueden negarse a ejecutarlo. Con lo cual, si estamos en un país que tiene jueces lo suficientemente fuertes, igualmente se podría ejecutar a nivel interno, por las vías internas, o en el extranjero congelando esas cuentas. ¿Qué te parece esto? Sí, estoy de acuerdo y me estoy acordando de algo más. Me parece correctísimo lo que decís y yo lo había omitido. Y esto sí es un dato de la realidad y si se quiere es hasta esas ironías del destino. El resultado de los arbitrajes muchas veces son comprados por fondos de inversión, algunos de ellos fondos buitre. Mientras Argentina litigaba en las cortes de Nueva York contra los fondos buitre por la reestructuración de deuda, al mismo tiempo le pagaba a un fondo buitre por el resultado de un arbitraje en contra. No le pagaba la totalidad porque había hecho un acuerdo y había una quita, pero qué ironía del destino, ¿no? Le termina pagando a otro fondo buitre cuando su destino parecía tener ese escollo, ¿no? Justamente los litigios contra los buitres. Yo ahora no me acuerdo qué caso es, pero lo puedo buscar. Fueron 4 o 5 casos que, si mal no recuerdo, se pagaron en el 2015 o en el 2016, más o menos. 2015 o 2016. Fueron 4 o 5 casos. Y además esto es público, o sea, no lo puede esconder un Estado porque son fondos del Estado que por medio de alguna normativa tienen que ser derivados a esas empresas. Así que podríamos agregar a esta exposición
o hacer una exposición en sí misma, que el negocio del arbitraje de inversiones tiene un negocio 2.0, que es la compra justamente del resultado de los arbitrajes. A veces a la empresa ni siquiera le interesa, se lo vende un fondo de inversión por la mitad, por ejemplo, y ese fondo de inversión se encarga de ahogar al Estado hasta que pague muchas veces. Si querés vamos a otra pregunta, porque ya Sí, casi vamos una hora. sí, 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 y no quisiera abusar de tu tiempo, así que las voy a resumir, voy a juntar dos en una. Primero, en Perú están tomando medidas con el COVID para no cobrar peajes. ¿Es posible que un tribunal de arbitraje pondere el hecho de la emergencia para fallar a favor del Estado? Y vinculada con esto, ¿qué pasa cuando hay empresas que están o que han adquirido inversiones o ejecutado inversiones en medio de corrupción? ¿Esto de alguna forma perjudica al inversor? Yo tengo algo escrito sobre esto, pero te voy a dejar responder completamente. No me voy a meter. Voy a ir a la última. Lean el trabajo de Andrés. Voy a empezar por la última parte. Solo les voy a recomendar leer uno de los casos más interesantes. Esto es opinión personal, 100%. Uno de los casos más interesantes en el arbitraje de inversiones, que es el caso Piero Foresti contra Sudáfrica. Ese caso está plagado de corrupción. De hecho, en el laudo se establece que cambian los funcionarios del gobierno de Sudáfrica justamente porque el que había intervenido en etapas anteriores había sido destituido por temas de corrupción. Y eso está en el laudo, a texto expreso. ¿Sí? No es que los investigadores lo analizamos en paralelo, no, a texto expreso lo tienen. Así que en eso me remito a lo que escribió Andrés, que yo no lo leí, pero debe ser brillante como todo lo que escribe Andrés, y los invito a leer ese laudo, que ¿saben por qué es interesante? Porque en ese laudo se cuestiona el derecho humano a la igualdad, al acceso a las explotaciones mineras de la población históricamente desfavorecida por las políticas del apartheid. Así de nefasto como suena, es lo que cuestionan los 10 ciudadanos italianos más la empresa asentada en Luxemburgo. Parece increíble, pero sucedió. Terminan generando un acuerdo, pero retomo una de las últimas frases de mi presentación. Los casos no son indiferentes para los estados. Sudáfrica modifica, a partir de este caso, modifica su ordenamiento jurídico interno vinculado a las inversiones. O sea, no es indiferente un arbitraje para un estado. Además, imagínense un estado. ¿Tú estuviste en Sudáfrica, Andrés? Sí. Yo no sé por qué lo sabía, pero lo sabía. Yo no estuve en Sudáfrica. Cuando estudié el caso Piero Foresti me dieron ganas de ir. Pero tengo entendido que Sudáfrica todavía no ha terminado de limar las asperezas que vienen del apartheid. Imagínense un Estado que todavía no ha terminado de limar esas asperezas, que tiene inversores extranjeros que cuestionan las normas que se crean para paliar esa etapa tan oscura en su historia. Bueno, y todavía el caso está plagado de corrupción. Es como un combo maravilloso esto. Así que bueno, esa primera parte me remito a lo de Andrés y los invito a leer sobre este caso. Yo tengo un artículo cortito sobre esto, si quieren también lo puedo pasar. Sobre el tema de Perú. La primera noticia que yo tuve noticia en el sentido de información, ¿sí? Que tuve sobre este caso la publicó CIAR Global, que lo que hace es replicar las opiniones de diferentes actores políticos, justamente que uno de ellos indica que es probable, en realidad es difícil hacer futurología y decir esto va a pasar, pero que es probable que haya arbitrajes en contra de Perú. Yo me imagino, si hay algún peruano nos puede dar más datos, me imagino que puede tener que ver justamente por las empresas extranjeras que están vinculadas a las concesiones de los peajes, cuyo pago se suspendió.
Perú podría de alguna manera argumentar el poder de policía, el derecho de regular, ese espacio de política pública. Y sí, argumentarlo podría. Estamos en medio de una pandemia, o sea, no es algo que podamos evitar desde el derecho internacional y podrían entrar a jugar diferentes excepciones dentro de la responsabilidad internacional del Estado, desde peligro extremo, estado de necesidad. Habría que ver exactamente, incluso caso fortuito podría ser en realidad. Habría que ver exactamente cómo se plantea y cómo se podría dar la defensa de Perú, pero yo creo que estaría dentro de una de estas tres. Si me apuran, yo iría más por el estado de necesidad, pero habría que verlo bien, por la situación. Pero no descarto el peligro extremo y no descarto el caso fortuito, la fuerza mayor en realidad. En este caso también puede ser fuerte. ¿Por qué no? Porque es más general, podrían decirme. Bueno, no lo sé. El hecho del príncipe también hasta podría ir ahí con menos énfasis, pero también podría ser. Aún así, estamos ante la interpretación de un tribunal arbitral, como bien decía Andrés, entre tres árbitros elegidos ad hoc, y me anoté algo acá mientras Andrés hablaba, que lo quiero indicar. Esos árbitros que se eligen de una lista de árbitros, valga la redundancia, suelen ser de nacionalidad básicamente europea, estadounidense o australiana, formados en el derecho anglosajón o en el sistema continental europeo, en universidades de estos estados, y con una enorme inequidad de género. Pero cuando digo enorme inequidad de género, los últimos datos que yo tengo es que el 93% de los casos son resueltos por hombres. Y en ese 7% que quedan las mujeres, hay dos mujeres que se reparten el 70% de los casos. Se reparten, no lo digo con tono despectivo, lo digo en el sentido de distribución, ¿sí? A ellas les asignan esos casos. Son los estados los que eligen los estados y las empresas inversoras son los que eligen de esa lista de árbitros, pero suelen reiterarse los nombres. Una vez hablando con un docente de la Universidad de Columbia, no voy a decir el nombre, pero él lo que me decía es, bueno, pero ¿y si un estado postula a un árbitro que estudió en una universidad en el Reino Unido y no al que estudió en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina? Sin desprestigiar la Universidad de la Ciudad de Rosario, por poner en la UDELAR, voy a decir que es la mía. Uno que estudió en la UDELAR, en realidad es el Estado que eligió al anglosajón y no eligió al de la UDELAR. Sí, es cierto, pero esto se está perpetuando en el tiempo. Y la lógica muchas veces de las medidas tomadas por los estados es una lógica latinoamericana, es una lógica regional que no es entendida necesariamente por árbitros de esa nacionalidad con esa formación y con esa fuertísima inequidad de género. Este es un tema, como es el factor social en el arbitraje, que con un colega lo analizamos de manera muy breve en un libro. Es un tema del cual se habla poco, realmente, pero deberíamos hablar muchísimo, muchísimo más. Es uno de los elementos que el sistema de solución de controversias inversor-Estado debe resolver. Y el otro de los elementos que debe resolver, y acá me traigo las otras anotaciones que tenía, es justamente el tema de restringir el acceso. En en el llamamiento a la moratoria firmado por ejemplo, docentes de la Universidad de Columbia, del Instituto de Derechos Humanos, Robert Kennedy, o, por ejemplo, desde bueno, ustedes la conocen más, la presidenta de la Asamblea
general de Naciones Unidas o de South Center. En este llamamiento, uno de los elementos que se indica es justamente una restricción permanente a los arbitrajes que tengan, quiero leérselo, bueno, leérselo textual con la traducción inmediata, a todas aquellas demandas relacionadas con medidas de gobierno que tienen por objetivo eh, paliar los efectos de salud, económicos y sociales de la pandemia. Creo que este es un elemento fundamental y que puede aparecer en el caso de Perú o puede aparecer en cualquier otro caso. ¿Sí? Muy bien, Magdalena, muchísimas gracias. Para terminar, vamos a ir con una pregunta que nos hace Andrés Felipe Duarte, que es muy interesante y genial para terminar. Me gustaría decir sobre este tema de la corrupción, que es tan interesante que nos plantearon aquí, que hay un problema. Esto se llama la defensa o la excepción del Clean Hands Doctrine, la doctrina de las manos limpias, que si el inversor no jugó bajo las reglas del juego, entre las que se incluyen no ser corrupto, esto al final termina siendo un círculo vicioso, ¿no? Porque la corrupción es siempre de dos vías en estos temas, ¿no? No solo es del inversor, sino es del Estado. Entonces podemos llegar a resultados tan ilógicos como que se deseche el caso planteado por el inversionista, pero al no castigar al Estado se fomente también que esas prácticas se sigan repitiendo. Solo eso, pero es un tema que de nuevo nos llevaría a otro seminario por completo. Te dejo con la última pregunta, que es, quisiera saber su opinión respecto de soluciones pragmáticas para salir de la crisis del sistema de protección. El cambio está en el que el Estado deje de obligarse a muchas cosas sin poder cumplirlas todas y abandonar la creencia de que muchos tratados mejoran la inversión en su territorio. ¿En dónde debe centrarse el Estado? Bueno, es una pregunta de opinión y voy a dar mi opinión. Dos elementos en esta opinión. Primero, proteger el espacio de política pública. Para proteger el espacio de política, perdón, proteger el espacio de política pública es sinónimo de proteger la soberanía del Estado. El concepto de soberanía ha ido cambiando a lo largo de la historia. Si ustedes leen a Krasner en ese fantástico libro que se llama Soberanía e Hipocresía Organizada, él maneja 4 conceptos de soberanía y dice que estos pueden jugar de diferente manera a lo largo de la historia, basado en el control interno, en el control de las fronteras, en el reconocimiento mutuo, etc. No me voy no me voy a extender en este punto. Yo considero, y el día que pueda defender mi tesis doctoral lo podré decir con más énfasis, que hay una transición hacia un nuevo concepto de soberanía, que denomino soberanía regulatoria. Parece una redundancia, ¿sí? Pero en definitiva, ¿por qué la denomino soberanía regulatoria? Porque se han visto pasos vinculados a proteger el espacio de política pública. Ese espacio de política pública es el centro de la soberanía en cuanto a aspectos regulatorios, en cuanto a la capacidad regulatoria del Estado, y en el núcleo está lo que es el derecho de regular, ¿sí? Podremos decir que el derecho de regular son aquellas áreas en las cuales el Estado tiene potestad absoluta para regular, no tiene margen de maniobra, si queremos decirlo. ¿Cuál es el elenco que conforma ese espacio de política pública y más pequeño el derecho de regular? Bueno, si hay un elenco todavía no está previsto. Voy a hacer un paréntesis, me va a empezar a dar el sol de frente, por eso es que me van a ver con esta iluminación, es por la hora, por la hora en Uruguay, esta iluminación es como de citar, vas a tener una iluminación muy, muy graciosa. Entonces, en ese retomo, en ese espacio, ¿sí? Hay un elenco de temas. Todavía no está ni siquiera acordado, porque es una transición.
hacia ese nuevo concepto. Sin duda que en la cúspide van a estar los derechos humanos, pero va a estar la salud pública, la seguridad nacional. Bueno, ese es otro tema que podríamos hablar una conferencia completa, ¿sí? El tema de la seguridad nacional. Pero proteger ese ámbito va a ser fundamental para los estados. ¿Cómo se puede proteger? Mediante una reforma profunda del sistema. Esa reforma profunda del sistema no quiere decir destruir todo, pero sí destruir lo que no funciona. O sea, es construir sobre el aprendizaje. Por eso yo no soy partidaria de destruir todo, porque tenemos que construir sobre el aprendizaje. Bueno, se ha cuestionado al Estado en su capacidad regulatoria en temas que son fundamentales. Entonces, restringir el acceso. ¿Qué sucede, por ejemplo, si a un Estado se le cuestionan medidas para paliar el COVID-19? ¿Qué sucede si a un Estado se le cuestionan las medidas que toma para reestructurar su deuda soberana porque no tiene otra alternativa? Tenemos que estar esperando a lo que diga un tribunal, si es peligro extremo, si es estado de necesidad, porque si no lo que vamos a tener es justamente siempre el peligro de encontrar árbitros que digan lo contrario y que el Estado termine viéndose restringido en su soberanía. Y un Estado que no es soberano no es Estado, la soberanía no se gradúa, no soy 90% soberano, 80, 70, hasta que me queden cero, entonces no soy Estado. En realidad se es soberano o no se es. Lo que en todo caso se puede graduar es la autonomía del Estado, esa capacidad para decidir, ¿sí? Qué hacer y qué no hacer, pero la soberanía, eso es un atributo del Estado. Y me quedo con esta frase de proteger la soberanía y reformar el sistema. Hay caminos, los acuerdos que está firmando Brasil pueden ser un camino. Brasil tiene una propuesta en la Organización Mundial del Comercio en este sentido. Justamente la OMC no está en su mejor momento, hay que reconocerlo. Por otro lado, la propuesta del sistema de tribunales de inversión, tribunales permanentes de la Unión Europea, puede llegar a ser otro camino. Y tenemos otros caminos vinculados, por ejemplo, a empresas y derechos humanos, un acuerdo vinculante en este sentido que permita que las empresas que violan los derechos humanos tengan un ámbito para ser demandadas. No es lo que se esperaba, no tiene nada que ver con la propuesta de Ecuador, el segundo borrador que tenemos no tiene nada que ver con la propuesta inicial de Ecuador, pero es un camino, siempre caminos hay y hay que discutir de los casi 200 estados en el mundo, cuál es el camino que es más adecuado para todos y para todos los intereses, y me parece que el sur global tiene un rol preponderante. Y Ecuador está dentro del sur global, por más que ustedes están en una parte en el sur y otra parte en el norte, pongo Ecuador dentro del sur global también. Muchísimas gracias, Magdalena. Quizás solo agregar, como bien decía André Felipe, ¿no? Que a veces se hace esta conexión equivocada entre inversión y arbitraje, ¿no? Que entre más tratados de bilaterales de inversión y arbitraje tengas, más próspero el país va a ser. Pero yo creo que Brasil es el ejemplo exactamente de lo contrario. Es un país que no tiene arbitrajes de inversión y es la mayor economía de Latinoamérica. Entonces, creo que ahí hay un, digamos, un discurso falso, ¿no? Aquí mucho tiene que ver con el mercado, el desarrollo del mercado. El inversor va a ir a donde el mercado le llame, porque al final la inseguridad jurídica es otro costo que asume el inversor, lo tienen previsto de antemano. Y segundo, yo quizás soy más idealista que Magdalena. Yo he propuesto que lo ideal sería constituir una Corte Mundial de Inversiones, no ya no más arbitraje, una Corte Mundial de Inversiones con jueces designados por todos los estados. Pero, en fin, son propuestas que quedan para debatir. Te Es agradezco una, muchísimo, Magdalena. es una opción, realmente podría llegar a ser una opción la Corte Permanente. No considero que sea idealista.
Ahora bien, si hay una corte permanente, pero no restringimos el acceso en estos casos que mencionamos, vinculados a salud pública, vinculados a reestructuración de deuda, vinculados al medio ambiente. El tema medio ambiente pasó medio desapercibido en la exposición, pero es fundamental. Si no empezamos a restringir el acceso, podemos tener una corte que funcione perfectamente hasta que nos encontremos con casos en los cuales terminan haciendo que los estados decidan si aplican normas medioambientales o aplican normas vinculadas a inversiones, justamente por miedo a tener en este caso sería una sentencia en contra. Me parece que la restricción es bien, bien importante en este sentido. Y vuelvo a decir, aprender de los errores, de la experiencia del pasado. A mí siempre me llamó la atención el caso de España. Si ustedes se fijan, España es el estado de nacionalidad, creo que está en el número 5 de empresas que inician arbitrajes. Y España está en el número 2 como demandado. Qué estado paradigmático, ¿no? Parece que el sistema que funcionaba en algún momento, con un mínimo cambio normativo, deja de funcionar. Y ese es un caso bien interesante porque es un caso vinculado a derechos humanos, específicamente medio ambiente, pero es de retroceso. Es por haber primero disminuido y luego retirado completamente los subsidios a las empresas de energía renovable, más específicamente energía solar, o bueno, fueron las empresas de energía solar las que en su mayoría demandaron a España. Y miren qué interesante esto, empresas que siguieron invirtiendo en España, pero que también tienen inversiones en energías no renovables. Siguen siendo las mismas empresas y dejo esa reflexión y me gustó mucho lo que dijo Andrés. No pensar que más tratados es sinónimo de más inversión. Lo que tenemos que buscar son ordenamientos jurídicos que atraigan esas inversiones, pero inversiones de calidad, no inversiones completamente extractivas que lo que hacen es dejar al Estado debilitado y que frente a una amenaza de demanda justamente se debilite aún más su espacio de política pública. Vuelvo a decir que acá lo que está en juego es la soberanía del Estado y el COVID-19 no tuvo nada positivo, vamos a decir la verdad. No podemos decir que tuvo algo positivo porque no lo tuvo, pero trajo estos temas al tapete. Hacía mucho que no se hablaba de estos temas a nivel general. Que la UNTAD vuelva a decir que es un riesgo que aumente el número de controversias por esta medida, no es un dato menor. Hasta unos días antes éramos los académicos los que decíamos eso, los que venían de la sociedad civil organizada, no la institución tradicional de la gobernanza del sistema. Me parece que ese es un elemento a tener en cuenta. Así que bueno, te agradezco mucho la invitación, Andrés. Estoy a disposición para seguir conversando sobre estos temas. Y si necesitan alguno de los textos que yo mencioné, nos ponemos en contacto y los ponemos a disposición. El último libro que escribí, les puedo pasar el link porque están los dos, perdón. Están todos los que escribí porque son editados por la universidad, los que tienen que ver con arbitraje de inversiones, están disponibles en formato PDF, así que se lo paso a Andrés y él puede distribuirlos. Bueno, y muchas gracias a todos por las excelentes preguntas que hicieron. Bueno, como habrán podido observar, tuvimos la exposición de una verdadera experta en este tema. La verdad es que podríamos seguir conversando horas con Magdalena, no nos da el tiempo. Solo agradecerte de nuevo, espero verte cuando se termine el COVID en algún evento y poder seguir conversando sobre esto. Un fuerte abrazo hasta Uruguay y gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Chau, chau.